Vale, pues nada, pues como bueno, a Sergi ya muchos de vosotros ya lo conocéis, él es el tutor y el docente de la formación en osteopatía, de graduado en osteopatía. El graduado en osteopatía engloba varios sistemas, digamos, ¿no? La osteopatía estructural, la visceral y la craneal. Entonces, él es el tutor de esta formación y conjuntamente con el profesor adjunto, que es Frank Sainz, que está también aquí con nosotros. Y él, pues bueno, es el profesor, digamos, bueno, pues adjunto, ¿no? El profesor también de apoyo, que también asistirá pues a muchas clases, ¿no? Así que nada, pues cuando quieras, Sergi, pues todo tuyo. Pues muy bien, un placer. Chicos, primero de todo, confirmarme todos con un ok, así que me veis bien y me oís bien. Si no, cualquier cosita, eso es, todo bien. Vale, lo primero que vamos a hacer es, Dulos me pasa los poderes para poder compartir pantalla, de aquí en un momentito. Y lo que voy a hacer ahora es silenciaros, ¿vale? De momento todos, que ninguno, digamos, podrá hablar. Os he silenciado a todos para que no haya interferencias en cuanto a la pantalla, porque sabéis que en el Zoom, pues, según cómo lo tengamos configurado, pues pasa que si hay algún ruido en alguno de vosotros, en casa o lo que sea, pues la pantalla que os aparece es la del hablante, ¿no? La del que está haciendo el ruido y entonces os puede desaparecer mi pantalla, ¿vale? Entonces, para que siempre estéis viendo el compartir mi pantalla y mi imagen en todo lo que yo vaya expresando, tanto al verme a mí ahora como lo que comparta, pues me podáis seguir. No quiere decir que estéis silenciados, tenemos ahí el chat que podéis escribir alguna cosita si necesitáis comentar alguna cosa. No hay ningún problema en que comentéis cualquier cosita que vamos hablando y sobre todo, pues, si son a modo de formación o preguntas generales, si no habéis entendido algo, pues me lo decís enseguida, pero si son preguntas de tipo general, lo dejaremos para el final, apuntaros lo que sea y al final, pues, acabamos de resolver todas las dudas, tanto en la parte técnica osteopática, digamos, como el hecho de las preguntas más técnicas de la formación, ¿vale? Del tipo de formación y demás que luego acabarán los de concretar al final. Bueno, dicho esto, vamos a introducirnos en esa osteopatía. ¿Qué vamos a hacer? He pensado mucho cómo exponerlo y la idea que me gustaría aportar hoy es introducirnos en la osteopatía de manera de conocer de dónde viene, conocer cómo ha llegado hasta aquí, conocer cómo se ha generado y cómo se ha generado la filosofía osteopática, es decir, la manera de ver y la manera de hacer de la medicina osteopática, ¿vale? Entonces vamos a hablar de la medicina, de todo lo que engloba la medicina, la salud, qué relaciones tiene la osteopatía con un doctor, con un médico convencional, ¿vale? Y para ello yo creo, después de estudiar mucho y después de leer mucho, medicina general, en conceptos osteopáticos e incluso en la biografía de Steele, que como veréis es el padre de la osteopatía, por ahí empezó todo este mundo, yo creo que para acabarlo de entender tenemos que remontarnos atrás. Entonces, de alguna manera, vamos a remontarnos a cómo empieza todo, ¿vale? Entonces, fijaros que es verdad que la osteopatía nace de... Os voy a ir compartiendo pantalla, ¿vale? Aunque no me veáis la cara en grande. La osteopatía, a pesar de que tiene unos 100 años, vamos a ver por qué empezó o cómo hemos llegado hasta a esta filosofía osteopática, ¿vale? Aquellos que empezaron con esto y cómo ha evolucionado después, ¿vale? Entonces, ¿por dónde empezar? Pues fijaros, me voy a ir a años antes de Cristo incluso, ¿vale? Años antes de Cristo, ya Hipócrates, ¿vale? Ya se autoproclamaba médico o doctor por entonces que realizaba manipulaciones ya articulares, ¿vale? Manipulaciones en el cuerpo, ¿vale? Entonces,
Fijaros, ya estamos hablando de lo que hoy conocemos como manipulaciones, como osteopatía o incluso relaciones con la fisioterapia, que veremos luego las diferencias. Ya antes de Cristo ya había ese concepto del doctor en manipulaciones, ¿vale? Que se consideraban pues, los médicos como tal, ¿vale? Después nos remontamos, seguimos años adelante, vamos siglos adelante. ¿Y qué pasó? Que hubo Galeno, que es el que consideramos el padre de la medicina, ¿no? El padre de la medicina lo tomamos como Galeno, de ahí que a los médicos los llamemos Galeno. El Galeno se llama incluso hoy en día a los médicos, ¿vale? Y este Galeno fue entre el segundo y el tercer siglo ya después de Cristo, ¿vale? Y también realizaba y habla en sus libros y en los desarrollos que ha tenido por escrito de esa época, ¿vale? Fijaros, hace casi 2000 años, ya había escritos que hablaba de las manipulaciones y cómo actuaban en la salud, en el cuerpo en general, pues todas aquellas manipulaciones que realizaban en el cuerpo, ¿vale? A nivel manual, por supuesto, en esa temporada en esa época no había ni maquinaria, ni mucho menos que realizar, ¿vale? Entonces, desde un punto de vista del conocimiento de cómo es la anatomía y la fisiología, que se conocía entonces, evidentemente eso ha evolucionado mucho, desde ahí pues se aplicaban manipulaciones desde el punto de vista médico y totalmente manual, ¿vale? Si nos remontamos a siglos adelante, nos vamos más o menos al año 1000, fijaros, voy un poquito rápido avanzando en la historia para llegar hasta hace 100 años, donde empezó todo esto. Ya por el año 1000, Avicena, ¿vale? Era un médico considerado en su época como el más reconocido, digamos, y él tiene un montón de escritos y manuales que describe bastante bien la práctica de la medicina manual, ¿vale? Toda aquella medicina que aplica con las manos movimientos en el cuerpo para restablecer la salud, ¿vale? Fijaros, estamos en el año 1000, entonces desde Avicena, que es en Asia, ¿vale? Es lo que a día de hoy es Asia. Esto llegó a Europa y se expandió rápidamente por los resultados que tenía ese tipo de conceptos de medicina. Se instauró por toda Europa muy rápido y se consideró en Europa pues desde el año 1000 pues durante un par de siglos eh, que funcionaba muy bien y tenía mucho éxito, ¿vale? ¿Qué pasó entonces? Y aquí hay una cosa clave, diréis, ¿por qué he empezado a hablar de todo esto? ¿Vale? Porque creo que aquí, en esta época, hacia la Edad Media, pasó una cosa históricamente muy importante para la evolución de la medicina. Claro, no hablo solo de la medicina manual, sino de la medicina en general. Y pasó que allá por el año 1200 podría decir que cae en desgracia lo que es la medicina manual, el concepto de la medicina manual, como incluso el concepto de la cirugía. Cuando digo cirugía es de abrir el cuerpo para ver qué hay dentro y para ver cómo lo que está pasando y repararlo, ¿vale? Restablecerlo. O sea, el estudio de la medicina interna como tal, ¿vale? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué cae en desgracia? Porque en Europa pues, se extendió mucho la medicina, la adaptaron la iglesia, el clérigo, y entonces ellos prohibieron, porque lo decía la religión, en este caso la católica, ¿vale? Prohibieron el hecho de ser invasivo con el cuerpo y sobre todo en cuanto a la cirugía, como la cirugía afectaba al cuerpo, ¿no? De manera invasiva, ¿vale? Entonces, de aquí pasaron siglos, ¿vale? Un par de siglos más, en la que los que practicaban la medicina manual por entonces, en esa época, cuando la Iglesia lo mandaba sobre todo y sobre todos, se siguió practicando, por decirlo así, de manera clandestina. Por decirlo así, eran aquellos que igual te quitaban una muela, que te recolocaban un brazo
y en la Edad Media, y aquellos que el estudio, el aprendizaje de este tipo de medicina se aprendía de maestro a discípulo, de padre a hijo o de maestro a discípulo, ¿vale? Y eso siguió evolucionando, siguió practicándose alrededor de todo el mundo, en este caso hablamos de Europa, sobre todo, pero de manera, por así decirlo, más o menos clandestina o sobre todo no reconocida, ¿no? Y un poco perseguido por la Iglesia. Entonces, claro, pasaron siglos en las que este tipo de medicina, que hoy lo contemplamos como algo normal, la cirugía hoy en día está totalmente reconocido y totalmente integrado, e incluso la medicina manual también. Pero por entonces, pues tenemos que tener claro lo que pasó entonces, ¿vale? Entonces, ¿cuándo empezó a otra vez esto ir para atrás? En algún momento fue otra vez para atrás. Pues fue al final de la Edad Media, allá por el siglo XV más o menos, en cuando la Iglesia de alguna manera rehabilitó a lo que es la medicina quirúrgica, pero la manual todavía no se consideró como tal. Entonces, los primeros médicos, cuando se empezó a estudiar la medicina en las primeras universidades, allá por esa época, se empezaron a crear las universidades para estudiar cirugía, para estudiar medicina. La medicina manual no se contempló y se dejó un poco ahí de lado, se dejó un poco en el olvido, ¿vale? Pero con esto lo que quiero decir es que, fijaros, la medicina manual como hoy, todo lo que vamos a contemplar en la idea que al final lleva el concepto osteopático, ¿vale? Viene de muy atrás y está muy ligada a la medicina desde muy atrás, ¿vale? Entonces pasaron en esos siglos de declive en la que se prohibió y se dejó de lado e incluso llegó a olvidarse porque fijaros, pasaron generaciones en las que quedó en el olvido, ¿no? Y ese reconocimiento de la medicina manual pues quedó ahí un poco atrás, ¿vale? Entonces fijaros, vamos al siglo XIX. Claro, ya estamos ya muy cerca de nuestra época. Al siglo XIX ya había universidades por toda Europa y por lo que era el Nuevo Mundo, lo que era América, ¿vale? Sobre todo Estados Unidos. Había universidades en las que se estudiaba medicina. Medicina como tal y cirugía como tal, pero se había dejado de lado y no estaba integrado dentro del concepto médico la medicina manual, ¿vale? Pero sí se realizó, se seguía realizando de manera clandestina por los hijos y los descendientes de esos maestros, ¿vale? Entonces eran aquellos que les llamaban curanderos, ¿vale? En esa época, sobre todo curanderos, vamos a pensar en América, en Estados Unidos, había curanderos ingleses, ¿vale? Entonces, hemos llegado a esta época, vamos a hacer un impasse, un momento, y vamos a hablar de la osteopatía que nace en esta época. Vamos a nombrar qué es la palabra osteopatía, qué significa, qué quiere decir qué es el concepto de esa palabra, de dónde viene, ¿vale? Entonces, es verdad que del griego, ¿vale? Viene la palabra osteo, que quiere decir hueso, y la palabra patosopatía, que viene de trastorno o patología, ¿vale? Como concepto médico. Entonces, Steele, el padre de la osteopatía, que es el primero que nombró pues, la palabra osteopatía, la nombró con la idea de, ahora nos introduciremos en el concepto osteopático para ver el señor Steele porque llegó a esta filosofía, pero no quiere decir la patología del hueso o el trastorno del hueso, pero sí como las relaciones entre el trastorno o la disfunción o la patología de la estructura como tal, ¿vale? Llamámosle hueso como estructura en general, como los huesos como pilar de nuestra estructura, para entender el concepto de manera más amplia, ¿vale? Entonces, el señor Steele, ¿qué pasó? Fijaros, el señor Steele vivió durante el siglo XIX y el siglo XX, ¿vale? Y este señor vivía
en el corazón de Estados Unidos. En Estados Unidos en esa época era, como sabéis, una colonia inglesa, era parte de todos los que habían emigrado de Inglaterra, del Reino Unido, ¿vale? Sobre todo, y pues este es descendiente de esos ingleses y de alguna manera él conoció a esos curanderos también ingleses relacionados en esa zona que él vivía en la zona del Mississippi, ¿vale? Entonces, su padre era médico, ¿vale? O sea, había estudiado en la medicina de allí, de la zona de Arkansas, de donde este señor era, ¿vale? Y entonces él se habría criado con un médico, pero su padre, en esa americana profunda, por así decirlo, pues su padre se relacionaba mucho con curanderos ingleses, hijos de curanderos ingleses que había en esa zona, ¿vale? Era un médico para aquella época muy abierto, ¿vale? Y también se relacionaba con las tribus indias, con las zonas indígenas de esa zona del corazón de Estados Unidos, que como sabéis, pues había muchos indios por ahí en los que ellos tenían sus propias creencias al funcionamiento y la salud, ¿vale? El funcionamiento del cuerpo, de cómo funciona, es decir, la fisiología, la fisiopatología y cómo el cuerpo se adapta o afronta a esto, y tenían sus propios remedios, llamémosles también curanderos indios, porque tenían sus remedios en cuanto a hierbas y en cuanto a brebajes y en cuanto a otros métodos físicos e incluso manipulativos que tenían ellos de sus ancestros, aprendidos de padres a hijos o de maestro a discípulo, ¿no? ¿Vale? Entonces, su padre iba mucho a esas zonas rurales donde se relacionaba con unos y otros. También se relacionaba con médicos a través de sus compañeros de universidad, digamos, ¿vale? Y entonces, toda esa influencia que tenía, su padre pues era muy empático con todo eso, pero no era curioso para preguntarse el porqué y demás, ¿no? Pero su hijo le gustaba acompañar a su padre, el señor Andrew Taylor Steele, acompañaba a su padre cuando iba a esas zonas rurales y cuando hablaba con esas tribus y con esos curanderos de descendientes ingleses, ¿vale? Entonces fue empapándose de las diferentes creencias y las diferentes suposiciones que tenían de cómo se comportaba el cuerpo y cómo funcionaba el cuerpo, ¿vale? Entonces, y muy relacionado con la naturaleza a la vez, porque claro, en la zona donde vivían, pues era pura naturaleza, ¿no? Pura naturaleza y puro rural, ¿vale? Aquí quiero hacer un inciso también sobre Steele, que veréis que me gusta, yo creo que funciona muy bien el escuchar de sus propias palabras, de su propia autobiografía del señor Steele, de su visión, el ver de dónde nace todo esto y cuál fue la chispa que le hizo florecer a Steele todo este concepto osteopático, ¿vale? Entonces, el señor Steele, espera, ahora leeremos esto, vuelvo atrás un momentito. El señor Steele, cuando era un niño, y aquí creo que fue la chispa que le creó esa curiosidad, ¿no? Cuando era niño, él padecía fuertes dolores de cabeza relacionados con náuseas, es decir, lo que hoy llamaríamos como episodios de cefalea con migraña, cefalea con vértigos, ¿no? Esa sensación de náuseas, de malestar en la barriga, ese relacionado de ese dolor de cabeza con cierta inestabilidad que te produce malestar en la barriga. Y entonces él padecía esto y no sabía por qué. Su padre, en este caso como médico, tampoco tenía
las herramientas o el conocimiento para ver qué remedio poner en este caso, ¿vale? Y entonces él un día, ya siendo niño, se le ocurrió, fijaros, es curioso esto, o a mí me resulta muy curioso porque de hecho al día de hoy lo utilizamos como técnica osteopática, ¿vale? Básica en osteopatía. Él se le ocurrió atar, como le dolía mucho la cabeza a la base del cráneo, la zona occipital, la zona alta cervical y tal, de ahí partía el dolor, se le ocurrió atar de la base de un árbol a la base de otro árbol una cuerda fuertemente atada, ¿vale? Un cordón fuertemente atado, y esa cuerda a un poquito del suelo se le ocurrió tumbarse ahí, como le dolía aquí, siempre se apretaba, porque lo que hacemos con inercia, cuando algo me duele, me pongo las manos ahí, intento apretarme, masajearme, ¿no? Pues él se le ocurrió tumbarse boca arriba y apoyar esta parte de la base del cráneo, ¿vale? Esta parte de alta cervical, apoyarla en la cuerda, esa cuerda muy tensa, ¿no? Y entonces se dio cuenta de cómo ese simple gesto, ahí durante un minutito, un par de minutitos que estaba ahí apoyado, se dio cuenta cómo enseguida mejoraba o de alguna manera restablecía, se inhibía esos dolores, esas molestias, incluso estomacales que padecía, ¿no? Y entonces de ahí resultó un poquito la chispa de decir, jolín, los médicos, mi propio padre no sabe qué hacer, qué me pasa, y yo pues apretando aquí me mejora la barriga, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? Entonces, de ahí partió un poco su curiosidad y su chispa por querer seguir avanzando en esto, y también de alguna manera ser médico y estudiar el cuerpo, cómo funciona, para ir un poquito más adelante en esto, ¿vale? Entonces, ahora voy a leer palabras textuales de Steele, de su propia biografía, ¿vale? Él dijo en ese momento, en relacionado con el episodio que os describo, es mejor leerlo textualmente. Y él dice así: al no saber nada de anatomía por esta época, yo no podía imaginar cómo una simple cuerda podía calmar así el dolor de cabeza y también el malestar estomacal que frecuentemente le acompaña. Repetí dicho tratamiento durante 20 años cada vez que experimentaba aquel fuerte dolor de cabeza. O sea, aún de adulto, al final, si algo te funciona, pues lo sigues haciendo, ¿no? Y comprendí al final, una vez avanzados sus estudios, porque de niño no sabía por qué, comprendí al final que de esta manera yo suspendía la acción de los nervios occipitales, inhibía la acción de los nervios occipitales, equilibrando de este modo la circulación de las arterias y las venas. Es decir, inhibía la sensación del dolor, inhibiendo el funcionamiento de la señal de esos nervios de salida, de que salen por la zona occipital, ¿vale? Por ejemplo, aquellos que van a la zona del estómago, que regulan nuestra digestión, por ejemplo, de ahí es malestar relacionado estomacal, y de alguna manera restablecía esa mejora de la circulación arterial y venosa, es decir, la sangre circula mejor, hay más vida en la zona, llega mejor la sangre a la cabeza, el del interior intracraneal está mejor oxigenado, con lo cual mejora, se restablece ese problema, en este caso de migraña o dolor de cabeza relacionado con la musculatura occipital. ¿Sí? Entonces, él estudió medicina en la universidad de la zona de Missouri, ¿vale? En Arkansas, ¿vale? Y se hizo médico, lo que era en esa época, pues se hizo médico cirujano, ¿vale? Entonces, a sus 20 y pico de años, se había graduado en medicina, ¿vale? Empezó a ejercer la medicina y se encontró, hay que ponerse en la situación que se encontró en una época que es importante mencionarlo, porque en esa época resulta que hubo unas grandes epidemias, ¿vale? Que mermaron mucho la salud, murió mucha gente en esas regiones, bueno, por todo el mundo, pero en esas regiones en concreto, y también
coincidió con la guerra de secesión, en la guerra interna y dentro de lo que es Estados Unidos, ¿vale? Y él ya en esa época se metió o sea, se ofreció, todo el mundo iba a la guerra, en los que estaban en edad de guerra, y él fue como médico cirujano con el ejército, digamos, ¿vale? Entonces allí pues pudo experimentar el día a día de cosas graves, pudo ver el cuerpo por dentro, pudo experimentar pues muchos problemas relacionados con la pérdida de sangre, con amputaciones y con eh, todo aquello que podamos imaginar de lo que es la barbarie de lo que es una guerra en sí, ¿vale? Entonces, durante esa época, pues se le muere mucha gente en la propia guerra y luego también por las epidemias. Y él salió de toda esa época, salió muy frustrado. Y él tenía 30 y pico de años, más o menos en esa época, y salió frustrado porque él, como médico cirujano, se consideraba un buen médico cirujano, pero se le moría mucha gente con los remedios que él utilizaba, y entonces esa frustración de ahí es que se empezó a cuestionar la osteopatía como tal, la medicina como tal, y empezó cada vez más a querer ver qué pasa, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Fijaros, es muy curioso, ¿eh? Pensar que lo que él hizo en ese momento, a la hora de cuestionarse todo ese funcionamiento del cuerpo, del restablecimiento de la salud como médico que era, lo que hizo fue estudiar. Cuando digo estudiar es volver a los libros, coger la anatomía, estudiar la anatomía de manera minuciosa en los libros de medicina, pero incluso la anatomía real, con cadáveres, con el cuerpo real para ver de dónde salen esas estructuras, por dónde pasan los nervios, qué estructuras hay, qué ligamentos hay que sujetan tal cosa, de qué manera está relacionado anatómicamente la estructura con los órganos con las fascias que lo envuelven y todas esas cuerdas que sujetan unas estructuras de otras dentro del organismo, ¿no? Entonces, en su estudio de anatomía y en su estudio de fisiología, al final de cómo funciona por dentro, pues él dedica gran parte de su vida a este estudio, ¿no? También en esta época hay que decir que eh, se le mueren algunos de sus hijos y claro, de ahí la frustración de no poder ayudarlos con las enfermedades que había en esa época. Es decir, Jolín, médico, he estudiado un montón y no sé cómo puedo ayudar a mis hijos, que se me mueren los vecinos, se me mueren los amigos, se me mueren hijos, y entonces cayó en una depresión profunda y eso, por suerte, para él y para la historia, pues le dio por encabezonarse en estudiar y en ver la anatomía desde otra perspectiva más realista y conocer cómo funciona el cuerpo por dentro, ¿vale? Entonces, en base a esto que digo, voy otra vez a palabras del propio Steele, ¿vale? De esa época, de su autobiografía, y dice así: nuestra memoria debe adquirir un conocimiento tan completo de todas las partes, con sus formas, su medida y posición, que no nos quede duda alguna sobre la intención del constructor. Fijaros, aquí habla de cómo está construido el cuerpo, respecto a la utilidad, es decir, a cómo funciona, estructura y función, o el papel de todas las partes grandes y pequeñas, y sobre cuál es la razón por la que tienen determinada función en la marcha del motor. Fijaros que aquí Steele habla en esa época del cuerpo como una máquina. Cuando se conoce profundamente esta parte de la descripción gracias a la anatomía, libro guía del ingeniero, este encara entonces el capítulo sobre la división de fuerzas por las que ese motor funciona y cumple con el trabajo para el que ha sido creado, ¿vale? Fijaros que desde un modo de ingeniero, a modo de ver cómo funciona el cuerpo por dentro, de manera estructural, ¿no?
En este capítulo la inteligencia deberá interesarse para obtener entonces un conocimiento acerca del cerebro, saber de dónde parte su fuerza, cómo es conducida por cada correa, cada polea, cada pivote o cada parte de todo el motor, es decir, cómo funciona todo eso. Fijaros el símil que hace Steele de cómo funciona el cuerpo a manera de como una máquina de ingeniería y todas esas piezas cómo se coordinan, ¿vale? Y creo que es súper interesante para ver cómo empieza todo esto, ¿vale? Terminamos con la historia, con su día a día, cómo llega a este concepto. Y en esta época también una de las cosas que le ocurren es los medicamentos, ¿no? Los medicamentos que en esa época se utilizaban, pues veía las carencias de resultados que esos medicamentos ejercían sobre la salud, incluso las contradicciones o las contraindicaciones de las que padecían los medicamentos, así como veía que para el alivio de unas cosas como empeoraban otras, y entonces de ahí que dejó de alguna manera de lado lo que es la medicina, por decirlo así, farmacológica, y intentar que de manera natural darle herramientas al cuerpo para que el cuerpo sea el que responda y adquiera, se adapte él solo al proceso, a recuperar la salud o a ese proceso de restablecimiento, ¿vale? De ahí que pasó por una época también de ir en contra de la medicina, aunque luego al final se dio cuenta que no, ¿vale? Que no era el paso, pero sí que, claro, todo esto que le había pasado le llevó a renegar de la medicina, o al menos de la medicina de esa época que él había estudiado, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí, en todo este concepto que hablamos, le empiezan a hacer en él la idea de las relaciones de todas las estructuras del cuerpo, cómo están relacionadas unas con otras, y no dejar el cuerpo como el órgano está en un sitio, la columna está en otro, la columna es una cosa, el órgano es una cosa, los nervios son otra cosa, sino cómo están relacionados todo eso a modo del pensamiento de ingeniería como una máquina en la que todo funciona al unísono y está todo conectado, ¿vale? Vamos a hablar vamos ahora a nombrar de su propia descripción, de su propia letra, escritura, otra vez, otra cosa que creo que fue clave para su desarrollo, y creo que aquí fue donde nació en él el concepto de la unidad del cuerpo y cómo relacionar esas estructuras, ¿vale? Y es, fijaros, en el 1874, ¿vale? Él, leo textualmente palabras de Steele: yendo un día por la calle con un amigo, observé a una pobre mujer de triste semblante que marchaba delante nuestro acompañada por 3 niños pobremente vestidos, sus hijos en este caso, uno de los cuales iba perdiendo algunas gotas de sangre al andar. Pensando que podía tratarse de una disentería hemorrágica, me adelanté y, tomando en mis brazos al niño, pedí a la madre que me permitiera ocuparme de él. Dijo: soy médico, me puedo ocupar de él, me gustaría verlo. Enseguida advertí que la columna vertebral del niño estaba dura, contraída y particularmente caliente en la parte baja. La parte lumbar, la parte baja de la columna, estaba muy rígida y caliente, mientras que su región abdominal estaba totalmente fría. En aquel mismo instante comprendí que la contractura estaba relacionada con un mal funcionamiento de los intestinos, y pensé que si lograba distender la parte baja de la espalda, mejoraría también el intestino de aquel niño. Efectivamente, haciéndole marchar, intenté movilizar los diferentes segmentos y presioné progresivamente los músculos lumbares. Al cabo de algunos minutos había permitido a la circulación volverse más normal y asegurado nuevamente la autodefensa del sistema nervioso. Liberé así lo mejor que pude todas las pequeñas anomalías de estructura que encontré a lo largo de la columna vertebral del niño y lo confié luego nuevamente a su madre. Al día siguiente, esta vino a verme para decirme que el niño estaba completamente curado.
Aquella fue la primera vez que pude poner en práctica mis anteriores observaciones sobre las relaciones entre la estructura vertebral y las perturbaciones funcionales de un órgano. Ese primer tratamiento me permitió curar un caso de disentería hemorrágica, una enfermedad frecuentemente mortal en aquella época. Esta cura tuvo algún eco y así se me presentaron otros varios casos de disentería que curaron muy rápidamente de la misma forma. ¿Vale? En resumidas cuentas, y aquí la verdad que lo explica muy bien, lo he puesto textualmente lo que viene escrito en su libro, en su autobiografía, porque la verdad que se expresa muy bien para aquella época, ¿no? Se entiende perfectamente. Al final, fijaros cómo relacionó en sus estudios, ¿no? Pues aquellos nervios que, en este caso los intestinos, los nervios que rigen la función de los intestinos salen de esa zona de la parte media-baja de la espalda, de la columna, y de hecho de esa rigidez en la columna muscular y de la propia columna articular, pues hace que no estén funcionando bien, no le llegue bien esa información nerviosa en este caso los intestinos, y también los intestinos al no estar funcionando bien, que de ahí que estuviera fría la zona, porque esa región no está bien irrigada a nivel sanguíneo, y al no llegarle bien sangre a esa zona, pues no están funcionando bien y entra en ese círculo vicioso en el que una cosa lleva a la otra al uno, y de ese círculo vicioso no salimos, ¿no? Y al final él, pues con movilizaciones para flexibilizar la región de la columna que estaba relacionada directamente con esta parte abdominal, y también mejorar la movilidad, la irrigación de la zona abdominal, pues hizo que funcionara mejor toda esa zona, ¿vale? Y creo que ahí lo describe muy bien, ¿vale? Palabras de Steele, ¿vale? Que en su libro: el cuerpo posee en sí todos los elementos necesarios para su buen funcionamiento y para su defensa contra los agentes exteriores, responsables de la mayoría de las enfermedades. Solo el perfecto conocimiento de lo normal por la anatomía y la fisiología, lo viviente, permite descubrir y reparar lo anormal por medio de manipulaciones llamadas reductoras o normalizadoras osteopáticas. Aquí he puesto este escrito porque aquí es la primera vez que él nombra propiamente la palabra osteopatía como tal y el concepto que luego será la osteopatía como tal, ¿vale? Unos años después funda la primera escuela de osteopatía, la primera gran escuela de osteopatía o universidad de osteopatía a finales del siglo XIX, ¿vale? Y evidentemente parte de lo que es la medicina como tal, porque estudian en profundidad lo que es la anatomía, en profundidad lo que es la fisiología, la semiología, es decir, cómo funciona el organismo, y la semiopatología, es decir, cómo el organismo se enferma, ¿vale? Entonces, él empieza a enseñar desde ese punto de vista de lo que hemos ido hablando antes, y de alguna manera se separa de la medicina en cuanto a concepto, sobre todo en la parte como la medicina, sobre todo en esa época, se contenta con tratar el efecto y no la causa, ¿vale? Es decir, me duele aquí, pues vamos a poner un remedio para que ahí no te duela. Tienes fiebre, vamos a poner un remedio para parar la fiebre. Hay algo inflamado, pues vamos a poner un remedio inflamatorio para que no se inflame. Y él, en este caso, va al concepto de ir a por la causa, es decir, determinar cuál es la causa de esa fiebre, cuál es la causa de esa inflamación o cuál es la causa de ese dolor que está produciendo ese daño en el organismo, en la persona, ¿vale? Entonces, de ahí que vea a la persona como un concepto global, ¿vale? Como un concepto más amplio de lo que está pasando la persona, y no solo ver la enfermedad, sino ver al enfermo, ¿no? Y entonces, de ahí intentar que sin agentes externos desde el organismo que le demos para que el cuerpo se restablezca, darle herramientas para que el cuerpo de manera interna y de manera natural, sin agentes externos,
pueda el cuerpo restablecerse de manera natural, y de ahí se entendía que de manera más duradera, porque aquello que es de manera natural, que el cuerpo se adapta, es siempre más duradero, ¿vale? Hasta aquí lo que es un poquito de la historia de la osteopatía como tal, o cómo llegamos hasta Steele y cómo creó la Universidad de esta. Entonces, es verdad que si seguimos en la historia, tampoco quiero incidir más allá porque nos iríamos mucho, ¿vale? Pero por resumidas cuentas, al final se creó esa universidad en la que eras doctor en medicina osteopática, ¿vale? Que hasta el día de hoy sigue siendo así, ¿vale? En Estados Unidos todavía están las escuelas, las universidades discípulas de Steele que dan la titulación de doctor en medicina osteopática, es decir, el doctorado en medicina osteopática. Son doctores, son cirujanos, médicos cirujanos bajo una visión osteopática, ¿vale? Y fueron alumnos de esa primera escuela suya, que fueron fundando pues otras universidades por Estados Unidos, y en este caso ingleses europeos que habían ido a Estados Unidos, habían estudiado bajo los cánones de Steele, y trajeron a Europa a través de, en este caso, el Reino Unido, que fue la escuela por donde entró a Europa, la escuela de concepto osteopático, o ese doctorado en medicina osteopática que a día de hoy conocemos, ¿vale? Entonces, los distintos países a lo largo de los años, desde principios del siglo XX, fueron en las diferentes escuelas, abriéndose escuelas bajo ese concepto, discípulos de alumnos de esas escuelas, y se fue extendiendo pues por el mundo primero, y luego también por Europa primero, desde Estados Unidos, y luego por el resto del mundo, ¿no? Más tarde. La curiosidad, y tampoco quiero entrar aquí, es que a España ha llegado muy tarde. De hecho digo ha llegado porque está llegando, y el problema que tenemos bajo la medicina osteopática es que no existe una regulación gubernamental, o sea, una regulación política que rija o que diga cómo tiene que ser el ejercer de osteópata, qué es lo que necesita, o cómo se regula los principios osteopáticos y la formación que necesita un osteópata para ejercer como osteópata. Esto, en este caso en España, ni en este caso Instenat, ni ninguna otra escuela o universidad española tiene una titulación que sea oficial a nivel de gobierno de España o del rey de España que lo acredite como tal, ¿vale? Entonces, lo más importante es tener una buena formación, que en este caso luego hablaremos de ella al final de la exposición, pero considero que nuestra formación es lo bastante completa para estar dentro de las amplias a nivel estatal. Y ahí eso es lo principal, al final asegurarnos tener una buena formación, que los profesores tengan una buena visión osteopática, y que hayan estudiado desde una visión del concepto osteopático desde la raíz, como el concepto que hemos ido hablando hasta ahora, y ya está, ¿vale? Para introducirnos en lo que es el principio osteopático, tenemos que hablar de 4 principios. Las bases de la osteopatía, Steele las dividió en 4, ¿vale? El primero, y fijaros que cada uno de ellos se va a resumir en el concepto osteopático de lo que Steele a lo largo de su aprendizaje y sus vivencias, pues fue viviendo. Es decir, todo lo que ahora vamos a hablar como principios osteopáticos os va a sonar todo respecto a la historia de lo que hemos hablado antes, ¿vale? El primero es: la estructura gobierna la función. ¿Qué quiere decir la estructura gobierna la función? Quiere decir esa relación en que a partir de la estructura está conectada directamente con la función de los músculos, la función del organismo, la función
de todos los órganos y vísceras de nuestro cuerpo, ¿vale? O sea, de cómo funciona todo nuestro cuerpo, está parte de esos nervios que salen de la columna e incluso parte de esos ligamentos o cuerdas que amarran todo ese sistema a nivel ligamentoso y a nivel fascial, cómo se conecta con nuestro esqueleto, ¿vale? Entonces, decir que la estructura gobierna la función quiere decir que cualquier problema en la estructura va a afectar en la función de aquello a lo que esté directamente, íntimamente relacionado, y viceversa también, es decir, cuando un órgano, por ejemplo, no está funcionando bien, va a afectar a la estructura relacionada directamente con ese órgano, ya sea por esa línea nerviosa o ya sea por esa línea de cuerdas, o sea, ligamentos o estructuras que los recubren, ¿vale? El siguiente principio osteopático es la unidad del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? El relacionar el cuerpo como un todo y cómo todo está relacionado con todo. Es decir, yo no puedo contemplar el movimiento de un hígado, ¿vale? El movimiento del hígado sin... no se puede mover un hígado sin que no se muevan los órganos que lo envuelven, ¿vale? Por ejemplo, pues páncreas que está muy cercano, por ejemplo, riñón, que está muy cercano, por ejemplo, musculatura como el diafragma, que está muy cercano, y todos esos músculos que al final lo rodean o que están conectados directamente o anclados estructuralmente a la zona que lo envuelve. Yo cuando me muevo, por ejemplo, cuando hago un movimiento de rotación del cuerpo, pues los órganos dentro se están adaptando a ese movimiento, es decir, se están haciendo un movimiento propio para adaptarse a ese movimiento y el contemplar, por ejemplo, aquí como veis en la foto es la fascia, que es el sumum del concepto osteopático, en cómo es una membrana, un tejido que envuelve todo por dentro, músculos, vísceras, todo por dentro del cuerpo, con lo cual la tensión de un músculo X, la tensión de una fascia, la tensión de un ligamento, la tensión de un tendón, la tensión de cualquier estructura en el cuerpo, esa tensión va a tirar de todas las estructuras aledañas, incluso lejanas, relacionadas directamente con ellos, porque el cuerpo está todo interconectado, ¿vale? El siguiente concepto, principio osteopático, es la autocuración. Claro, es que todo esto ya lo hablaba Steele, lo estudiaba Steele, en su historia lo hemos leído. Y la autocuración es el concepto que hemos dicho de cómo se entiende que el cuerpo tiene fisiológicamente todas las herramientas para que funcione bien. Cuando algo no funciona bien, entendemos que hay que darle una ayuda, ¿vale? Hay que darle las herramientas necesarias, no directamente como una corrección de esa disfunción que está padeciendo, sino la idea es darle herramientas para que el cuerpo sea capaz de auto-restablecerse o darle la ayuda que necesite para que sea él a nivel orgánico, a nivel sistémico, que se restablezca en sus funciones y vuelva a lo que es el equilibrio, ¿no? A lo que es el equilibrio entre el yin y el yang, lo que sería a nivel energético, digamos, o el equilibrio en el sistema simpático-parasimpático cuando hablamos de fisiología del sistema nervioso, ¿vale? Todo lo que es reequilibrar entre el mucho del todo, el frío y el calor, pues ese equilibrio, o lo que en osteopatía se llama still point, ¿vale? Que es ese punto de equilibrio que es a donde el cuerpo tiene que tener tendencia a ir y se le llama así en honor al padre de la osteopatía, el señor Steele, ¿vale? Y por último, como principio osteopático, tenemos la ley de la arteria. ¿Qué quiere decir la ley de la arteria? Fijaros que en el ejemplo de lo que Steele nos ha explicado antes en su autobiografía, la ley de la arteria quiere decir que todas las células del organismo tienen que estar oxigenadas, todas las células del organismo le tiene que llegar sangre, le tiene que llegar vida.
a toda aquella estructura, célula del organismo que no le llegue la sangre, se muere. A toda aquella célula del organismo que la sangre no le llegue bien o suficiente o alterada, se va a ver mermada su función, ya sea hablando de un músculo, de un órgano de la piel, de cualquier tejido, cualquier célula del organismo. ¿Vale? Hasta aquí los principios osteopáticos, creo que se entiende bien, ¿vale? Cualquier cosita ahora me diréis, espero que os hayáis apuntado si tenéis alguna duda de algún concepto que especialmente queráis comentar, ¿vale? Y por último, de palabras del propio Steele, ¿vale? Si tuviéramos que nombrar cuál es el objetivo del osteópata, Steele nos diría entonces, y nos diría ahora, que es encontrar la lesión osteopática, repararla y dejar a la naturaleza hacer el resto. Me parece una frase súper bonita, ¿vale? Y muy idealista, es verdad que es complejo el organismo, pero sería una frase muy acertada, ¿vale? Fijaros que él habla de encontrar la lesión osteopática, entonces la pregunta sería, ¿y qué es una lesión osteopática? ¿Vale? Pues la lesión osteopática es una perturbación de la movilidad, es una restricción de la movilidad. Hay algo en el cuerpo que no se mueve bien, ¿vale? Que no se mueve bien. Entonces, si no se mueve bien, no tiene la vida correcta, por así decirlo. Fijaros que hablo de cualquier estructura en el cuerpo, ¿eh? Hablemos de órganos, hablemos de líquidos, hablemos de musculatura, de tendón, de ligamentos, de lo que sea. En el organismo no se mueva bien, si no se mueve bien va a haber una perturbación de sus funciones, ¿vale? Y esto puede ser en cuanto a su posición, es decir, no se mueva bien porque no está bien posicionado, no se mueva bien porque hay alguna restricción propia de la movilidad suya o de las estructuras que le rodean que no dejan que se mueva bien, o en cuanto a su motilidad, que la motilidad es que todas las células y todo el organismo del cuerpo tiene su propio movimiento, es decir, vibra de alguna manera, tiene vida propia, y entonces ese movimiento propio, intrínseco, le llamamos motilidad, ¿vale? Otra de las cosas a tener claras en cuanto al concepto osteopático es que el origen, vemos que estadísticamente y científicamente probado, no lo dice la osteopatía, sino lo dice la ciencia, más del 60%, es decir, más de la mitad de los casos de lesiones que encontramos no son locales, es decir, tengo un dolor en el hombro, el origen de ese dolor en el hombro en más de la mitad de los casos estadísticamente no está propiamente en el hombro, sino que hay alguna otra estructura o función que está perturbando las funciones en el hombro, de ahí el dolor del hombro, o un antecedente traumático. ¿Vale? Cuando digo un antecedente traumático digo pues un accidente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en más de la mitad de los casos el dolor no está allá donde indica, o sea, el problema o el origen o la causa del problema, ¿no? De dónde empieza esa perturbación no está en el origen o en el lugar donde duele, donde está habiendo un síntoma. ¿Vale? Pongo algún ejemplo para que se entienda, pues que pues eso, que hay un dolor en el hombro y el problema original, o sea, lo que hay que restablecer en su causa no sea el hombro, sino sea una mala posición de la columna, de aquellos nervios que van hacia la columna, o de aquellos ligamentos que relacionan el hombro con otras estructuras o otras cosas que están pasando incluso más lejos que acaban afectando a ese hombro y esa adaptación que tiene que hacer el hombro que al final duele pues, por una inflamación de alguna de sus estructuras, ¿vale? Otro de los ejemplos para decir que el dolor no está en su lugar, pues por ejemplo, una inflamación, por ejemplo, se te inflama la rodilla, te duele la rodilla y resulta que el problema no está propiamente en la rodilla, la lesión no es la rodilla, el origen de la lesión no es por la inflamación, sino que un problema en la cadera, por ejemplo, o en el pie, cómo está pisando el pie, hace que haya una sobrecarga en la rodilla, pisa mal, la rodilla se encuentra en una mala posición
y de ahí que se inflame la rodilla o que sufran sus ligamentos, meniscos y haya otras lesiones propias de la rodilla a causa de perturbaciones en otros lugares que afecten en esa rodilla, ¿vale? Y en resumen, decimos que más de la mitad de los casos, más del 60% de los casos, no está donde parece estar. Entonces, de ahí que nos preguntemos siempre, una de las cosas que tenemos que tener clara es que viene alguien que nos duele en tal punto y decir, vale, pero el problema, pues es probable que el problema no esté ahí, sino que hay que tener una visión más amplia para ver otras estructuras y relaciones que pueda tener con esta para encontrar cuál es la causa y restablecerla. Si no, lo que pasa muchas veces, pongo un ejemplo claro de consulta que tiene el masajista o el terapeuta manual. Nos encontramos muchas veces con una contractura, ¿vale? Y entonces le realizamos, como vemos que hay un músculo tenso, un músculo contracturado, pues encontramos en la mitad de la espalda esto. ¿Y qué hacemos? Pues hacemos un masaje descontracturante de esa zona y relajando, estirando ese músculo, ¿vale? Para que esa tensión que hay muscular desaparezca y mejore o alivie el dolor, ¿no? Entonces es verdad que a corto plazo el dolor está producido por esa contracción excesiva muscular y es probable que mejore en ese dolor porque el músculo ya no está tan contraído, pero como acabamos de ver, en la mitad de los casos o más de la mitad de los casos el problema o el origen del problema no está en esa propia contractura, sino que, por ejemplo, pueda haber una limitación, una disfunción articular en esa zona, por ejemplo, vertebral o costal, que haga que la musculatura de alrededor se contraiga para proteger esa zona y al final sea una consecuencia de esa lesión. Esa contractura no es más que una consecuencia o no es más que una adaptación del cuerpo para que esa zona no sufra. Entonces, de hecho, podemos incluso decir bajo este concepto que si tiene una contractura que está adaptándose a un problema de alguna otra estructura, si relajamos esa contractura o quitamos esa contractura, podríamos incluso decir que incluso a medio plazo, medio largo plazo, no sería bueno porque estamos quitándole la protección que el propio cuerpo está haciendo para adaptarse a que el cuerpo no sufra, ¿vale? ¿Qué sucede? Que esta contractura se repite y vuelve a aparecer porque como el problema no es la contractura, sino que eso es una defensa de otra cosa, pues la contractura volverá a aparecer. Y como terapeuta manual le hacemos el masaje descontracturante y vuelve a aparecer y en la siguiente sesión volvemos a hacerle masaje y en la siguiente volvemos a hacerle masaje porque volvemos a ver la contractura esa u otras cercanas adaptaciones de la misma, ¿vale? Y esto es un concepto que tenemos que tener claro y que desde ahí la visión osteopática nos ayuda muchísimo en la idea de ir a encontrar la lesión osteopática, de ir a encontrar cuál es el origen estructural de ese problema, ¿vale? Y la lesión osteopática la dividimos de dos maneras. Una que hablaríamos de primer grado, segundo grado, o primaria, secundaria, en cuanto a decir que el ejemplo de la contractura que se produce como defensa de esa lesión estructural, de esa lesión articular, es decir, la causa es lo articular y la contractura es una consecuencia, diríamos que la lesión de primer grado o la lesión primaria sería la estructura, o sea, la causa sería la articular, y la secundaria o de segundo grado sería aquella que ha sido una consecuencia de la primera, es decir, la contractura sería una lesión secundaria. Si nosotros como osteópatas iríamos a buscar cuál es la lesión primaria, cuál es la lesión de primer grado, ¿vale? Ok, entonces, para acabar, todo el concepto que hemos visto lo deberíamos de englobar en este tipo de imagen en la que el centro, lo que señala como verde es la homeostasis, que en medicina la homeostasis es el punto de equilibrio, el punto de salud, el punto de mayor salubridad del organismo, ¿vale? Ese punto medio y bajo el concepto osteopático tenemos claro
que ese punto de equilibrio solo puede darse relacionando toda la esfera global de la parte visceral, química, fisiológica, incluso espiritual. Es decir, cuando hablamos de espiritual, diríamos de nuestras creencias, ¿vale? Es verdad y lo podemos ver en consulta a diario que cuando viene un paciente, las creencias, la visión que tiene de lo que le está pasando influyen mucho en cómo se va a restablecer. La persona que viene se tiene que querer curar, se tiene que querer mejorar, porque si no, no va a haber una mejora. De ahí esa parte espiritual como creencias de lo que está interiormente dentro de la persona, ¿vale? Y relacionando esta esfera en rojo con esa esfera en azul, que sería la parte más mecánica, la parte biomecánica, que en osteopatía conocemos como biomecánica, que es la parte del cuerpo, la parte más mecánica, la parte más de esa ingeniería estructural del organismo. Y por último, la parte baja y no menos importante, que es la relación que tiene toda esta parte física y química con esa parte mental, emocional, relacionada directamente con el sistema nervioso, que tiene que ver con cómo se siente emocionalmente y los factores sociales, psicosociales que le están de esas vivencias pasadas, traumáticas, emocionales, vividas y las que está pasando actualmente van a influir mucho en cómo responde el organismo al episodio por el que está pasando, ¿vale? Ok, hasta aquí como concepto osteopático, ¿vale? Y entonces ahora voy a ir un poquito más rápido, ¿vale? Para hablar vamos a introducirnos en lo que es la valoración osteopática, es decir, la visión que tenemos en una sesión de osteopatía. No podemos aquí hacer una sesión de osteopatía, ¿vale? Pero lo que vamos a hablar es de todo aquello que tenemos en cuenta, es decir, que a la hora de estudiar osteopatía, que es todo aquello que vamos a tener en cuenta para una buena sesión de osteopatía, ¿vale? En una sesión de osteopatía vamos a comprobar el movimiento fisiológico. Me atrevo a decir, cuando me preguntan ¿qué es la osteopatía? Me atrevo a decir, incluso con mis pacientes, aquellos que no saben de medicina, que alguien que conoce la medicina, pues podríamos hablar de cosas más técnicas en cuanto al organismo y de principios osteopáticos, de la arteria, de cómo de la arteria, de las funciones, de cómo la estructura, el sistema nervioso relacionado, todo lo que hemos hablado antes, pero a alguien de la calle, a alguien que no tiene ninguna base en el conocimiento del cuerpo humano, pues es un poquito más difícil de hacer entender esto. Entonces yo lo que le digo a mis pacientes cuando les cuesta entender qué hacemos o cuál es nuestra visión, yo lo que les digo es que al final somos un detective, un investigador especialista en el movimiento, es decir, que nosotros lo que vamos a investigar, vamos a buscar en el cuerpo, en todo el organismo, cómo se mueve todo, el conjunto y cómo se mueve cada una de las piezas para, con la idea de que aquello que no se mueve bien, aquello que no fluye bien, llamémosle líquidos, llamémosle, repito, líquidos, fluidos, estructuras, órganos, lo que sea, si no se mueve bien, no va a funcionar bien, ¿vale? Entonces es como si fuera el especialista, el médico especialista en el movimiento, ¿no? Me gusta a mí verlo desde esa visión, ¿vale? Entonces, dicho esto, el osteópata, una de sus bases en consulta es ver los movimientos fisiológicos. Cuando decimos fisiológicos, quiere decir los movimientos naturales, los movimientos para los que está hecho cada una de las partes del cuerpo. Por ejemplo, aquí vemos ejemplos de movimientos de las piernas, movimientos de las manos, de los brazos, de las extremidades, pero también de las partes internas del cuerpo, cómo se mueven, ¿no? Entonces, el movimiento fisiológico sería los movimientos para los que está hecho cada estructura del cuerpo. Entonces, hacen flexión, extensión, se inclinan, rotan, algunas suben, algunas bajan, algunas se inclinan, algunas hacen otro tipo de movimientos, ¿vale? Que nosotros en consulta tenemos en cuenta para ver cómo se mueven. Tenemos en cuenta también el concepto de movimiento activo y pasivo.
movimiento activo sería aquel en la que la musculatura tiene papel, es decir, el sistema nervioso le envía al músculo muévete y entonces el músculo responde acortándose y se produce el movimiento. Y el movimiento pasivo sería aquel en el que nosotros, por ejemplo, como terapeutas, cogemos una parte del cuerpo, la que sea, un pie, una mano, lo que sea, y lo movemos en un movimiento natural para el que está hecho esa estructura, ¿vale? De ahí podemos ver si el dolor, por ejemplo, es fácil entender cómo el dolor, si se produce en un movimiento pasivo, no tiene por qué tener que ver con el nervio ni con el músculo, ¿vale? Porque estos no están haciéndose funcionar, ¿vale? Pero si el dolor aparece más en un movimiento activo, podríamos resumir que tiene una implicación clara en todo lo que es músculo esquelético y todo lo que es bueno, muscular y tendinoso y su relación con el sistema nervioso, ¿vale? Sin extendernos, por resumirlo un poquito para que se entienda. Tenemos en cuenta cómo se contrae el músculo. Evidentemente el músculo se puede contraer acortándose, se puede contraer sin moverse y se puede contraer moviéndose en sentido contrario, negativo, y hay pruebas musculares que realizamos para ver las funciones musculares y cómo el músculo responde, ¿vale? También hay otros movimientos fisiológicos que el osteópata tiene en cuenta, como la respiración. En la respiración es curioso porque hay movimientos fisiológicos que se producen en el cuerpo, en el organismo, que son de manera pasiva, es decir, no lo hacemos consciente, no lo podemos de alguna manera modificar de manera consciente, pero la respiración sí. Nosotros siempre respiramos, pero podemos alterarla en el sentido de puedo decidir cuándo respiro, cuándo no respiro, o si respiro más, si respiro menos, es decir, puedo de alguna manera controlar eso, ¿vale? Y eso viene dado por el diafragma, ¿vale? La motilidad también es un tipo de movimiento que antes lo he nombrado, que es aquel movimiento que tiene intrínseco en este caso los órganos, ¿vale? Todos los órganos tienen, digamos, su vida propia, su movimiento propio, y a eso le llamamos motilidad, y eso también en osteopatía lo tenemos en cuenta, ¿vale? Y después hay un movimiento respiratorio primario o MRP, que es el movimiento que viene dado por la fluctuación del líquido cefalorraquídeo, que es aquel que está bañando todo el sistema nervioso central, es decir, todo lo que hay en el interior del cráneo y en la médula espinal, ¿vale? Y esa fluidez de ese líquido se llama respiratorio porque al final es un intercambio, ¿vale? Y la respiración es un intercambio, y eso influye también mucho en cómo funciona el sistema nervioso y cómo se relaciona el sistema nervioso con el resto de estructuras. De ahí que lo tengamos en cuenta también, ¿vale? La importancia que le damos a la anamnesis. Nosotros en la evaluación osteopática, pues como habéis visto, los conceptos osteopáticos tenemos que tener en cuenta qué le pasa, cómo le pasa, qué le duele, qué hace en su día a día, factores psicosociales que le estén afectando o perturbando alrededor, tóxicos que esté tomando o que esté ingiriendo, o cosas tóxicas de su alrededor, la actividad que hace, lo que le duele, para encontrar o buscar cuál es la causa-efecto, es decir, qué es lo que está produciendo o llevando a esa disfunción, problema, patología, dolor, lo que sea, ¿vale? Incidimos mucho en la observación, es decir, en la postura y en la posición en este caso, el paciente, tanto de pie como sentado como estirado. Vamos a analizar la información que nos da la postura para ver cómo se está adaptando o que el cuerpo está de alguna manera protegiéndose o adaptándose a algún problema que tiene. Y la observación nos da mucha información en ese proceso de investigación de lo que está pasando, ¿vale? Entonces, lesiones, adaptaciones actuales a corto plazo o de hace mucho tiempo, ¿vale? Y nuestra herramienta al final son las manos. ¿Cómo no darle importancia a la palpación? Lo que se entrena mucho el osteópata es las manos, el sentir. Al final no puede haber un buen osteópata sin tener una capacidad sensitiva de las manos muy grande y muy destacada, ¿vale? Entonces de ahí que sea importante y vamos a detectar pues, desde la textura hasta
lo que duele, pero incluso la temperatura, cómo se mueven las cosas por dentro, cómo fluyen las cosas por dentro, el color, la posición de las cosas, ¿vale? A través de nuestras manos. Y de ahí pues vamos a hacer test de movilidad, fijaros, la especialidad en el movimiento de no solo la estructura, sino a nivel articular, visceral, fluidos y membranas que rodean el organismo, ¿vale? Vamos a acabar, quiero acabar la exposición con algunos ejemplos prácticos que tenemos en consulta y que no son raros, aunque lo parezca, para entender pues, el enfoque osteopático, ¿vale? Y con esto acabamos, ¿ok? El primer caso que vamos a hablar es lo que ya lo he resumido antes, entonces nos viene con una contractura en la zona interescapular que se repite. Esto lo vemos en consulta al terapeuta manual así, los que os dedicáis un poco a esto estaréis de acuerdo conmigo, ¿vale? Y lo que nos describe es: me he hecho varios masajes, vengo, ya me he hecho de todo, he ido a rehabilitación, he ido a masajistas, he ido al fisio, me han hecho masaje, más hecho descontracturante y el dolor siempre acaba volviendo, ¿vale? Entonces, lo que en este caso se podría dar que la causa, como hemos resumido antes, podría ser una disfunción articular, que eso lleva a una contracción del músculo adaptativa, con lo cual nosotros lo que vemos es una contractura que lo que duele, lo que percibe la persona es el dolor, incluso que cuando tocamos ese músculo, ahí me duele, ¿no? Pero no deja de ser una contracción del músculo adaptativa, ¿vale? Y el origen o la causa primaria, la lesión primaria, está en la disfunción articular. Podría ser un ejemplo, ¿vale? Otro caso sería un dolor en el pie, ¿vale? En el pie derecho, en la planta y en la parte interna del pie, también bastante común, y la persona nos describe: tuve una mala caída corriendo y desde entonces me duele, ¿vale? Entonces viene en la planta del pie y nos encontramos que, pues, el terapeuta manual o el fisio, pues muchas veces pues ve cómo está el pie y ve efectivamente cómo la fascia plantar, como la parte muscular de la planta del pie y la cara interna del pie está totalmente rígida, inflamada, contraída, adolorida, y entonces hacen métodos de masaje o de las herramientas que tenga para desinflamar, para bajar la contracción de ahí, ¿vale? Pero resulta que si vemos un poquito más allá de sus relaciones, nos damos cuenta que el mal gesto, ¿vale? Le preguntamos que si había tenido alguna caída, un mal gesto, lo que sea, nos dijo que hace tiempo había tenido una caída y ese mal gesto produjo como consecuencia una disfunción, es decir, un problema de movilidad en la pelvis, en la zona de la pelvis, que mediante los test osteopáticos que vemos que hay en el cuerpo que no se mueve bien, detectamos que la pelvis no se está moviendo bien. Eso está haciendo que el peso en el pie no sea el correcto, ¿vale? La pisada no sea correcta por esa disfunción pélvica y al final acaba sufriendo el pie y viene por un dolor del pie, pero la causa primaria está en la pelvis, con lo cual ya podemos darle en el pie y hacer masaje en el pie y darle todas las herramientas para tratar el pie, que no vamos a tener resultados a medio y largo plazo si no corregimos aquello que lo ha causado, en este caso la disfunción pélvica. Otro caso habitual en consulta, como es una lumbalgia, ¿vale? Es la persona que suele tener episodios, nos describe: suelo tener episodios de dolor en la parte baja de la espalda, y se repiten y se repiten y se repiten. En este caso, por poner un ejemplo, ¿vale? La causa pues, podría ser, yo he puesto ejemplos que yo me he ido encontrando en varias ocasiones, los que más se repiten los he expuesto aquí. Una descompensación por el trabajo, ¿vale? Resulta que, por ejemplo, vi un caso de una mujer que que trabajaba cosiendo y entonces tenía el pie derecho siempre flexionada la cadera y el pie siempre levantado. Entonces la cadera derecha siempre estaba hacia arriba y rotando hacia atrás, lo que produjo que la pelvis de ese lado, ¿vale? Estaba rotada hacia atrás, ¿vale? Lo que crea que la pierna de ese lado sea más corta y al final esa mala pisada, ese ligero cojeo a largo plazo produce que la lumbar pues sufra y venga por episodios de lumbalgia y evidentemente la musculatura lumbar de manera adaptativa se contrae y ya podemos hacer masaje en la lumbar y podemos
poner remedios descontracturantes y desinflamatorios en la lumbar, que si no corregimos esa disfunción del trabajo o corregimos la manera de realizar ese trabajo, no va a tener resultados, ¿vale? Y por último, vemos un último caso, también habitual, de un paciente con estreñimiento, y nos describe que desde hace unos años, 4 años, voy muy estreñido y estoy con falta de energía y ánimo, ¿vale? Esto nos lo describe así, no porque venga diciéndonos esto directamente, sino que nosotros en las preguntas que le hacemos de por qué, cómo, desde cuándo, cosas que asocies y demás, pues también nos salta con que hay falta de energía y de ánimo, ¿vale? Este caso, por ejemplo, llegamos a la conclusión, descubrimos, después de la investigación que hacemos a nivel estructural, nos damos cuenta que un episodio que al final nos describió en consulta, un episodio traumático emocional, que en este caso era que en la misma época pues se le murió la madre y un hijo, ¿vale? Y entonces ese trauma emocional causó que el diafragma, que es el músculo que hay en el centro del tronco, de la caja torácica, ¿vale? Este se mantuviera en una contracción de ese encogimiento, de ese estrés, esa tensión crónica que ha producido ese paciente, hace que haya una vascularización, la sangre no fluya bien en esa zona, no le llega bien la sangre a la zona intestinal, a la zona del colon, intestino grueso, y este pues no funciona bien. Entonces, a largo plazo se produce ese estreñimiento y esa falta de energía por esa pobre vascularización de esa zona intestinal, intestino delgado, intestino grueso. Intestino delgado está muy relacionado con la parte neuronal, tiene muchas neuronas, de hecho se le llama el segundo cerebro por esa cantidad de sistema nervioso que ejerce sus funciones en el intestino delgado, y de ahí esa falta también de energía y de apatía, ¿no? Ok, dicho esto, hasta aquí lo que es el concepto osteopático, ¿vale? Ahora me comentaréis vuestra visión muy rápido, o si tenéis alguna duda. Y para acabar, bueno, pues nombrar, supongo que ya lo habéis visto, pero la formación que tenemos en Instenat tiene un contenido teórico importante en el campus online, es decir, hay un estudio que se realiza de manera continuada, con una evaluación continuada mes a mes, que se realiza online, se realiza en un campus que tenemos online, y la parte práctica, la parte presencial, puramente de concepto osteopático, se realiza en seminarios totalmente prácticos, de manera intensiva en la escuela, ¿vale? La formación completa tiene más de 1.200 horas lectivas que, digamos, habría que dedicar, y más de 300 son prácticas presenciales, ¿vale? La división de la formación en sus 3 cursos académicos está dividida en la osteopatía estructural, es aquella que relaciona lo que es la estructura, lo que es lo puramente músculo-esquelético; la osteopatía visceral, que es toda aquella que engloba el estudio de los órganos y la relación de estos con la estructura; y la osteopatía craneal, que es aquella que engloba todo lo que es el fluido de ese fluido del líquido cefalorraquídeo, ese MRP, y esa relación del sistema nervioso central con todo el resto, ¿vale? Le damos mucha importancia a las ciencias básicas de la salud, de la anatomía, de la fisiología, como es lógico, y a la integración osteopática, es decir, esto es una de las cosas que creo que nos diferencia en gran medida de otras formaciones que hay por ahí, es la idea de la integración osteopática. No se puede estudiar la osteopatía estructural, la osteopatía visceral y la osteopatía craneal, sino que necesitamos un estudio concreto de integración osteopática, es decir, de cómo integramos un sistema con el otro e interrelacionamos unas estructuras con las otras para poder tener el concepto, la visión osteopática. Si no, al final solo somos puramente
mecánicos, y no puede existir el osteópata que solo haga osteopatía estructural o el osteópata que haga solo visceral o solo craneal, porque si no tendrá resultados solo en unos problemas concretos y otros pues no tendrá cabida, ¿vale? Y evidentemente la práctica clínica, que le damos la importancia en el día a día en los seminarios prácticos y también con prácticas con pacientes reales, ¿no? Una vez avanzada la formación. Ok. Ok, doy paso de aquí a Dulos, si os parece, como directora de la escuela, ¿vale? Y que pueda comentaros algún detalle más. Dulos, te doy paso. Perdón, que no me había activado el audio. Bueno, pues nada, espero que os haya parecido interesante, lo primero de todo, esta masterclass. Y bueno, tengo vuestros correos electrónicos. Os paso si queréis la información por correo electrónico, aunque igualmente aquí por el chat os paso, bueno, pues el enlace para que veáis el enlace directo a todo el programa de formación de graduado, que es el que estaba comentando Sergi principalmente, ¿vale? Porque este es el que lo engloba todo. Entonces, simplemente con que hagáis clic aquí, eh, os redirige a la página web y ahí lo veréis todo, veréis todos los detalles de la formación, cuando comienza, que empezará pues el 22 de octubre. Las clases serán presenciales un domingo al mes, intensivas, mañana y tarde, 80% prácticas. Y tenéis también, bueno, ahí os lo pone todo, tenéis también incluido todo lo que es el contenido de la parte teórica, junto con vídeos prácticos que también se iban añadiendo dentro del campus virtual, ¿vale? Esto es lo que vais a necesitar para ir estudiando, pues bueno, más o menos a vuestro ritmo, pero hay que ir trabajando, lógicamente, pues entre clase y clase, ¿no? A lo largo de todo el mes. Y nada, y básicamente esto. Entonces, cualquier duda o cualquier consulta que necesitéis hacer, me tenéis a vuestra disposición, como siempre, me podéis contactar por WhatsApp, por teléfono, lo que os vaya mejor. Y nada, cualquier duda, pues la resolvemos. Yo si te parece me gustaría dar una puntilla también, porque me lo preguntan muchos alumnos, ¿no? Y tal, y creo que es importante. ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Se Sí, me oye? Sí, vale, vale. Comentar que el hecho de que el concepto osteopático como tal, la formación completa en osteopatía sea en varios cursos, en varios años, es como pensar a veces, pues, me suelen preguntar, no, ostras, pero es que es muy largo, es que no sé si voy a poder, es que verme de aquí 3 años, no sé el año que viene lo que voy a hacer, no sé. Bueno, deciros que la osteopatía se puede, nosotros la tenemos la formación, el programa contemplado para que aquel que especialmente quiera estudiar solo la parte estructural o la parte visceral o la parte craneal se puede hacer, ¿vale? Es verdad que, como he dicho, pues solo desde el concepto osteopático completo interrelacionar todos los sistemas, pues se puede tener una visión global del todo, es decir, se podrá tratar la persona desde cualquier problema. Si hacemos estructural, pues podremos solucionar todos aquellos problemas que estén relacionados con la estructura, evidentemente, ¿vale? Pero que el programa está hecho para que se pueda estudiar solamente la parte estructural, o sea, durante un año, o la parte visceral, que son 6 meses, la parte craneal, o incluso se puede incluso, si conocéis a algún interesado, algún seminario que nosotros ofrecemos también de manera suelta durante el programa que se pueda estudiar. Pues hay gente que me dice, oye Sergi, yo estoy especialmente interesado en el estudio de las lumbares, ¿no? Me veo muy pez ahí y tal y quiero ver a ver qué visión puedo tener para tener más éxito en consulta. Pues decirle que si viene al seminario de lumbalgias, le aseguro que va a tener resultados
en la visión osteopática, en la visión de una lesión relacionada con las lumbares, ¿vale? Dicho esto, os animo desde aquí a que tengáis una visión global, porque solo desde ahí tendremos mucho éxito, ¿vale? Y sobre todo deciros también que lo que digo siempre, ¿no? Cuando me preguntan esto es no tener miedo a estudiar algo para mí tan grande y tan valioso como la osteopatía, si la queremos estudiar bien, porque es verdad que hay otras formaciones que es 4 fines de semana y ya está. Creo que eso es tan incompleto que no te aporta nada. Pero el hecho de introducirse en este tipo de formación, por un lado, nos asegura que si venimos al primer seminario, por ejemplo, hacemos cadera. Si venimos al primer seminario, sabremos un montón de cadera y sabremos cómo actuar sobre lesiones relacionadas con la cadera un montón y éxito en ese campo. Si venimos al segundo, que es la rodilla, tendremos en cadera y rodilla. Ahí a lo que me refiero es que no hace falta verlo, o no creo que hay que verlo solo como algo tan largo como cualquier otro estudio o carrera universitaria en la que hay que dedicar mucho tiempo durante mucho tiempo de estudio para luego poder aplicarlo. En este campo no, en la osteopatía, en cada seminario vamos a salir con las herramientas necesarias para dar a esa parte o esa zona o ese campo que hayamos estudiado. Vamos a ser especialistas en eso ya. Con lo cual, la inversión, entiendo yo, la inversión que realiza el alumno que hace osteopatía, la puede amortizar muy a corto plazo porque la amortiza mes a mes porque ya puede tocar a gente, por ejemplo, tiene alguien con un problema de cadera. El primer mes del estudio de osteopatía ya podemos ejercer todo lo que sabemos teniendo éxito en ese problema de cadera, si es que el problema viene de la cadera, ¿vale? Me refiero a eso, que no tengamos miedo en introducirnos y en ir haciendo, o incluso decir, yo me meto aquí y ya veré hasta dónde llego. Que luego evidentemente nos gustará y evidentemente muy probable, o desde mi punto de vista, cada vez te gusta más. Sergi, si me permites unas palabras. Sí, claro. Sí, bueno, yo soy Fran Sainz, como presentó Dolores, algunos ya me conocen también. Y sobre todo, yo creo que eh, hay que, o sea, hay una cosa muy, muy fundamental que yo veo de positivo en esta formación con Sergi, que es una formación muy cercana y a cualquier alumno, independientemente de la formación que ya traiga, Sergi tiene un lenguaje muy, digamos, muy cercano, muy práctico para que todo el mundo entienda. También tiene una gran experiencia. Y la otra parte que es muy importante, que cuando se vienen ya varios seminarios que se puede integrar una zona del cuerpo, Sergi también hace todo un estudio de integración, de análisis en vivo, o sea, en ese momento con un paciente real que tiene un problema real, lo cual es una cosa muy interesante porque ves la aplicación directa sobre una patología. Y eso es algo que no viene, digamos, no es una lesión que ya viene planificada con un paciente, sino hay una estudiante, creo que se llama Clever, que tiene el micrófono abierto. Por favor, si lo puedes cerrar. Muchas gracias. Entonces, sobre todo esto, ¿no? Tener, o sea, esta visión que se coge muy práctica de integración para saber de dónde viene el problema, que eso lo analiza directamente en la clase con un paciente real, el profesor Seri, ¿no? Con lo cual me parece que es una cosa, digamos, que le da una algo muy especial a la forma de dar la clase. Muchas gracias, Seri. Gracias, Fran. Gracias por tus palabras. Conocemos muy bien, sabe Fran muy bien cómo lo aplico, o sea que muchas gracias, Fran, por tus palabras.
Bueno, ahora si tú los tienes que comentar alguna cosita más o si tenéis alguna duda en especial, pues podéis exponerla en este momento. Ahora sí podéis activar los micros. ¿No hay dudas? ¿Todo bien? No hay dudas. Si queréis, si no lo podéis escribir por el chat. Si no, pues yo desde aquí termino dando las gracias. Espero que desde mi humildad pues, pueda haber aportado una visión y un entendimiento de lo que es la osteopatía. Os enamoréis de este campo, estudiéis este campo o no. Espero haberos aportado mi visión y la idea que tengo de la osteopatía, de la cual he de acabar diciendo que estoy enamorado y de la cual, por qué no decirlo, tengo gran éxito en consulta gracias a este estudio.